Tarzán es una serie de aventuras que se emitió originalmente a finales de la década del 60. Presentaba al famoso Tarzán después de haber vuelto a la civilización. Ya no era el personaje salvaje criado por simios en la selva, sino que era un hombre culto y educado que se había cansado de la civilización y había regresado a la jungla donde se había criado. En Latinoamérica se transmitió durante la década del 70. Para los que crecimos viendo las películas de cine interpretadas por Johnny Weissmuller y leyendo las historietas de Tarzán, fue una grata sorpresa tener a este querido personaje en la pantalla del televisor todas las semanas. Por eso, mis amigos, acompáñenme a recordar las aventuras de Tarzán. Veremos la historia y personajes de la serie y muchas curiosidades detrás de su producción que te sorprenderán. ¡Comenzamos! El creador de Tarzán fue Edgar Rice Burroughs, un escritor de género fantástico estadounidense. Era un hombre que no tenía vocación por la literatura, pero comenzó a escribir cuando ya casi tenía 40 años como una forma de ganar dinero. Asiduo lector de revistas baratas de las llamadas Pulp Fiction, donde se publicaban semanalmente historias de aventuras, pensó que si la gente pagaba por eso, él podía escribir algo mejor de lo que se publicaba allí. Comenzó en 1910 y se hizo conocido por sus historias de ciencia ficción, con la saga de Barsoom, ambientada en Marte, o Pellucidar, que tiene lugar en el centro de la Tierra. Luego llegaría Tarzán, que fue publicado por primera vez en octubre de 1912 en la revista All Story Magazine. Tuvo un éxito apabullante, por lo que fue editado como libro en 1914. Nos cuenta la historia de una familia de aristócratas ingleses, los Greystock, que están de viaje con su hijo, que es un bebé. Su barco naufraga en la costa de África. Quedan abandonados en la selva y tras la muerte de sus padres, el bebé es adoptado por una manada de simios. Criado entre monos, Tarzán crece desarrollando habilidades físicas extraordinarias y un fuerte instinto de supervivencia, sin saber nada de su origen humano. Su vida cambia cuando llega a la selva a una expedición, donde viaja Jane Porter. Junto a ella, Tarzán descubre el amor y su verdadera identidad, que es Lord Greystock. Fue tanta la popularidad del personaje que Burroughs escribiría 24 novelas más de Tarzán, lo que le dotaría de una gran cuenta bancaria. Nadie pensaba que el personaje pudiera ir más allá de las novelas, pero ahí fue donde se vio la astucia de Burroughs para los negocios. Era un adelantado a su tiempo y viendo el entusiasmo que despertó Tarzán, comenzó a vender los derechos para productos de mercadotecnia y diferentes formatos. Así fue como muy pronto Tarzán tenía programas de radio, historietas que se publicaban en los periódicos y por último debutó en el cine. La primera película fue Tarzán de los Monos, de 1918, una película muda protagonizada por Elmo Lincoln. Desde entonces y a lo largo de 100 años se han hecho más de 70 películas para cine de Tarzán. El actor que más veces lo encarnó fue el icónico Johnny Weissmuller, que fue protagonista en 12 películas entre 1932 y 1948. Le siguieron Gordon Scott con 6 películas y Lex Barker con 5. Cuando parecía que el personaje ya estaba agotado, llegó el turno de la televisión. El primer intento de llevar las aventuras de Tarzán a la televisión fue en 1957. Sin embargo, el presupuesto asignado era limitado y no alcanzaba, ya que una serie semanal filmada casi toda en exteriores, en la jungla y con animales salvajes, requería una gran producción. Se hicieron algunas pruebas de cámara y el proyecto quedó cancelado. En la década siguiente, finalmente llegó el debut televisivo. El productor, C. Weintraub, era quien tenía los derechos de Tarzán, habiendo producido varias películas de este personaje anteriormente. En 1965 cerró un acuerdo con NBC para llevar el personaje a la televisión. Para no repetir errores previos, las condiciones quedaron claras. Cada capítulo se tenía que realizar con estilo cinematográfico, sin recortes presupuestarios y con un inmenso entorno natural donde se desarrollara la acción. Las partes estuvieron de acuerdo y comenzaron a buscar al protagonista. En un principio se pensó en el actor que en ese momento interpretaba a Tarzán en el cine, Mike Henry. Tarzan and his army of a lion, a leopard and a chimp. Pero, lamentablemente, durante el rodaje de la película Tarzán y el Valle de Oro de 1966, sufrió varios problemas de salud y lesiones. Un chimpancé le mordió la mandíbula
y necesitó 20 puntos de sutura. También sufrió intoxicaciones alimentarias, disentería e infecciones de oído, por lo que quedó descartado para la serie. La siguiente opción fue Ron Ely, un actor que estaba comenzando y ya había participado en varias películas y series, entre ellas Los Acuanautas. Se reunió con los productores un lunes, le hicieron una buena oferta y el viernes ya estaba viajando a Brasil, donde se filmó el episodio piloto. Se había elegido Brasil porque su selva ofrecía un entorno auténtico y visualmente impactante, y al mismo tiempo resultaba más económico que hacerlo en África o en estudios estadounidenses. Los gastos de personal y logística, así como permisos para utilizar animales, eran menores. De todas formas, allí se filmaron solo 5 episodios y luego se dejó por varios problemas prácticos, lluvias intensas que interrumpían el rodaje y condiciones de filmación difíciles en la selva. Por eso trasladaron la filmación a México, donde usaron los grandes estudios Churubusco para las escenas de interiores. Quedaba más cerca de Estados Unidos y le daba continuidad a la producción. Tarzan happens to be the most civilized man you'll ever meet. La serie estaba ambientada en una nación africana ficticia, recientemente independizada, de la que no se da el nombre. Se conservaron algunos elementos clásicos de la saga cinematográfica, por ejemplo, el grito de Tarzán, que se utilizaba en las películas de Johnny Weissmuller, y la mascota Cheetah. Hubo algunos cambios en la serie, que en un principio no fueron bien recibidos, sin embargo, con el tiempo le dieron vigencia a su figura. El personaje ya no era un hombre mono, salvaje y balbuceante, sino que se trataba de un personaje culto, que hablaba varios idiomas y había vuelto a la selva por decisión propia, persiguiendo una libertad que el mundo civilizado no le daba. Tarzán se enfrentaba constantemente a cazadores furtivos, traficantes de animales y explotadores de recursos naturales. En la serie había un fuerte mensaje de respeto al medio ambiente. Tarzán también actuaba como un mediador entre tribus locales y forasteros. Tarzán, gracias por venir. Defendiendo la justicia, la libertad y el respeto. Se excluyó a Jane de la serie y se introdujo a un nuevo personaje, Jay, que fue creado especialmente para esta serie, para conectar con el público infantil. Es un niño huérfano que se convierte en el compañero y protegido de Tarzán, interpretado por el actor de ascendencia mexicana Manuel Padilla Jr., que tenía 11 años cuando comenzó la serie. También estaba Jason Flood, interpretado por el británico Alan Caillou. Es un agente del gobierno y la figura de autoridad en la serie. Su personaje sirve como puente entre la civilización y la selva, actuando a veces como mediador entre Tarzán y el mundo exterior. El inspector Tabor, interpretado por Rockne Tarkington, un oficial africano que colabora ocasionalmente con Tarzán. La serie comenzó con buenos niveles de rating, pero en la segunda temporada perdió popularidad. Los costes de producción eran muy altos y no justificaban los resultados. A fines de los 60 las audiencias preferían dramas policiales y ciencia ficción, y las aventuras clásicas en la jungla quedaron pasadas de moda, por lo que el programa se canceló en su segunda temporada. La serie fue emitida por la cadena NBC desde el 8 de septiembre de 1966 hasta el 5 de abril de 1968. Constó de 2 temporadas y 57 episodios, de 50 minutos cada uno. En la intro de la serie se utilizaron tomas grabadas en las cataratas del Iguazú, en la selva brasileña. Esto le dio un aspecto grandioso a la producción. También se utilizó un plano de Tarzán dando un salto espectacular desde otra cascada, que no era original de la serie, sino que provenía de la película La mayor aventura de Tarzán de 1959, con Gordon Scott. La serie tuvo varios temas musicales a lo largo de las 2 temporadas. El más conocido es La marcha de Tarzán, compuesta por Sidney Lee y Walter Green. Fue versionada por varios artistas, entre ellos el grupo británico Madness, que le puso arreglos de ska.
Ron Ely hizo casi todas sus escenas de acción sin doble. A raíz de esto sufrió múltiples lesiones. Solo durante la primera temporada sufrió 17 heridas, entre ellas quemaduras en brazos y piernas por correr en un escenario en llamas, la mordedura en la frente y en el muslo por un mal movimiento durante una escena con un león, la caída por una colina en la que se dislocó el hombro, se fracturó 3 costillas y se torció ambas muñecas. Ron Ely mismo contaría que hay momentos de la serie en las que se lo ve extremadamente flaco, ya que llegó a perder más de 10 kilos de musculatura por los accidentes. Pero no podían parar, tenían que seguir rodando, entonces las heridas se justificaban desde el guión. Si estaba rengueando, entonces se incluía en el libreto el tiro de un cazador furtivo que le daba en la pierna. Se destacó el trabajo del grupo de adiestradores de animales, que el actor siempre recordó con mucho respeto, ya que en 59 episodios fueron pocas las heridas que tuvo en contacto con animales salvajes. En una entrevista, Ely recordaría que eran animales que estaban acostumbrados al trato con humanos. Cuando tenía que luchar con un león, para el animal era como un juego. El equipo de especialistas también fue responsable de la famosa monachita. A lo largo de la serie se utilizaron 2 chimpancés para el papel. Después de protagonizar esta serie, Ron Ely continuó su carrera como actor en cine y televisión. Su papel más recordado fue en la película Dog Savage, El hombre de bronce, de 1975, una adaptación cinematográfica que buscaba revivir al personaje clásico. La vi en el cine de niño y para mí fue una excelente película, aunque no tuvo gran éxito en taquilla y no se continuó con el personaje. Durante las décadas de 1970 y 1980, Ely apareció como invitado en numerosas series, como La Isla de la Fantasía, La Mujer Maravilla y El Crucero del Amor. También se desempeñó como conductor de programas, incluido el concurso Face the Music y Miss América, entre 1980 y 1981. Ya en los años 90 se centró en la escritura, publicando varias novelas de misterio. Se mantuvo alejado del foco mediático, salvo por una trágica noticia en 2019. Su hijo, Cameron Ely, de 30 años, apuñaló fatalmente a su madre, Valerie Ely, de 62 años, esposa de Ron Ely. Cuando la policía llegó a la casa, Cameron estaba manchado de sangre y dijo que tenía un arma. Hizo un movimiento como para sacar el arma de su cintura y fue baleado mortalmente por la policía. No se encontró arma alguna entre sus pertenencias. Este trágico suceso fue devastador para Ron Ely, quien falleció años después, el 29 de septiembre de 2024, a los 86 años. Tarzán, sin lugar a dudas, fue una gran serie de aventuras que trató al personaje con mucho respeto y le dio una nueva dimensión. Para los que la vimos de chicos, dejó un recuerdo imborrable y sus capítulos siguen siendo divertidos de ver hoy en día. Mis amigos, muchas gracias por acompañarme a recordar esta gran serie. La semana que viene subiré un nuevo video, no te lo pierdas.